Okay, I think it's alright. And we are going to start Unit 5. For us, it's going to be Unit 5. Please remember, in the book, it's not going to be Unit 5. In the book, it's going to be Unit 7. But for us, in our order, is Unit 5. And it's called Fractions. Fracciones. There are 2 units involving fractions in the book, Unit 7 and Unit 8. For us, para nosotros, it's going to be only 1 unit. Therefore, it's going to be only 1 exam. ¿Habéis entendido esto? No. No, bien. En el libro hay 2 temas de fracciones, el 7 y el 8. Para nosotros va a ser uno solo, con un solo examen. ¿Vale? Because in the book there is 1 unit for the general concept involving fractions, and there is another unit 8 about operations with fractions. We are not going to divide the unit. We are going to study only 1. So, first point is learning to read and write fractions in English. Right? That's always when we start a new unit. Sometimes we have to review the English vocabulary in order to be able to move on. ¿Sabéis? Primero un poquito de vocabulario, de cómo leer fracciones. Read and write fractions. That's going to be the first point. We can call it read and write fractions. We are going to start very quickly with some examples in English and also in Spanish. Maybe you have forgotten how to call un cuarto, 7 novenos. So, one very simple fraction like this one. I mean, don't look at the book. We're going to do it here. I don't really know if this information is in the book. We're going to see it here. So, how would you call the fraction in Spanish? Hands up, raising hands. Safa. Dos tercios. Okay, we're going to translate that into English. In this case, direct translation is going to be fine. It's going to work. La traducción directa me va a valer en este caso. So, dos tercios. I'm going to start in English. Dua. 2. And then tercios. Thirds. Right. Third, if we translate it, it would be terceros. En español no decimos 2 terceros, decimos 2 tercios, ¿no? Pero sí, es el ordinal, ¿no? Del denominador. So 2 thirds. Imagine we have this one. It's going to work in the same way. First, let's read it in Spanish. First, Dua, it doesn't matter where Dua is. She's expressing hands. Marta, un sexto. Can you translate it to English? 1 sexto. Ordinal of 6. 6. This TH and then S. 1/6. Right? Se puede trabar un poco la lengua ahí, ¿no? 1/6. Sexto sí es el ordinal en español, ¿no? Aquí sí es directo. Ok. Maybe 1. Safa. Okay, can you read it in English? 5. 8. Yes, we write 8. And then T8. We don't have to add another T, of course. 5/8. Now we have 3 exceptions. This is the general rule. We are going to read the number up, the numerator, and then the ordinal of the number down, ordinal of the denominator. But there are really 3 exceptions. ¿Me seguís, chicos? En general, el número de arriba, lo que se llama el cardinal, ¿no? Es el número normal, y el ordinal del de abajo. ¿Ok?
que saber decir los ordinales en inglés. Yo ya se lo comenté a Isabel al principio, que lo revisé. No, ¿cómo se dice ordinal? ¿Cómo se dice sexto, séptimo, octavo en inglés, no? ¿Vale? Que más o menos aquí lo hemos revisado, ¿vale? Okay, today general rules we are going to. Can I go about this part? Yes. No. No. Manal, I'm sorry. One. By the way, there is a mistake here. I have just seen there is a mistake in this. Session. 1/6. It's only one singular. Then we don't have to add the s here. Es un sexto. Yo había puesto un sextos, ¿no? Alright? Okay. So let's focus on the exceptions. We don't have many, but still we'll have to go over the exceptions to this rule. The first one is when we've got number 2 in the denominator. By the way, I didn't say the terms. Denominator means denominador, and the number up in Spanish is the. Okay, I will review it right now. If we write 2/3, 2 is the. In Spanish we say numerador. Numerator. And the number down in Spanish it's denominador, denominator. Very similar words. You can put it on a chart here in one corner. I should have started with that, maybe. Tenía que empezar con eso, ¿no? 8, yes, because it's more than 1. If it's 1, it's 1/8. But if it's 2 or 3 or 5, 5/8. It's in plural form. Okay, so the first exception comes when the denominator is number 2. What happens when we have this fraction or when we have this fraction? Because, wait, give me 1 minute. If we translate from Spanish, if we apply the same rule, we would say 1 second. Si lo tradujéramos tal y como hemos dicho antes, con los ordinales, el ordinal de 2, ¿cuál es? Pero tampoco lo decimos así en español, ¿no? Okay, so remember how to read times. 5:30. So Malta, this is going to be 1/2. ¿Cómo se dice medio? Mitad. Recordad las horas. 9:30. Las 9:30. So this is 1/2. How do we spell half? In singular. F. Alright, 1/2. Remember how to read time, if you don't remember that. And then, here we have not 1/2, but 5. How are we going to read it this time and write it? Above all, we have to be careful with the spelling here. Spelling, ¿qué quiere decir? El deletreado, la escritura. A ver cómo lo escribimos. First, how are we going to read it? ¿Cómo lo leemos? Primero. Hands up, please. I want your volunteers. Mariam. 5 halves. Please remember, in half or halves, we don't pronounce letter L. It's half or halves. La L es como si no estuviera ahí, ¿no? Okay, then, who can tell me how to spell halves in plural? 8. A. L first. No. This will be halves. No. Here we've got, after the L, we've got F. What are we going to have now, sir? Is it F? Madam? T, no. No, you run out of ideas. H, M, O. W, right? No, this is V. Halves. When we move from singular to plural, the F turns into, se convierte en, the F turns into a letter V.
In singular it's half with F, in plural form it's halves with V. ¿Entendéis esto, chicos? Esto es inglés, no es de matemáticas, ¿no? Es half y en plural halves. Pero hay una pequeña diferencia. En singulares con F, cuando la pongo en plural, la F se convierte en una V. La V inglesa se pronuncia en parte como una F, ¿no? Eso seguro que lo habéis visto en inglés alguna vez, que la B y la V no se pronuncian igual en inglés, ¿no? ¿Vale? La V es de V, así, en parte convertida en F. ¿No? Entonces aquí se parece bastante el sonido. Half, half. Alright? So this is the first exception. Dua, what do you want to ask? No, I don't know a very long exception. One, half. No, the one exception. And the denominator, ahí arriba. Arriba. Ahí Denominator. Okay, that happens when we've got number 2 in the denominator. Second exception is going to be when we have number 4 in the denominator. This is not really going to be an exception. It means we are going to have, vamos a tener, ¿recordáis el we are going to? Esas hay que pillarlas muy rápidas, ¿no? We are going to have 2 different ways. ¿Qué quiere decir ways aquí? Maneras. We are going to have 2 different ways of reading these fractions. Can I check this out? Are you sure, all of you, manar included? No? Please. 3, 2, 1. Come on. Go. 2/3. Numerator and denominator is just that, manar. Okay, let me only this one. And the second exception is going to be when the denominator is number 4. 3 is also an exception, but still, it's thirds. What happens when we've got number 4 in the denominator? There are 2 different ways to read fractions. Over 4, se dice mucho el over aquí, sobre 4, de hecho va a ser la tercera excepción. Pues digo, fractions over 4, es decir, over, ¿qué quiere decir? Junto al revés, encima, ¿no? ¿Vale? Fracciones sobre 4, es decir, con el 4 debajo, fracciones con denominador 4. There are 2 different ways. Adrián, please, can you stop making, okay? Fractions over 4 means fracciones con denominador 4. So, fractions with the denominator 4, like for example, this one. And there are 2 different ways to read this fraction. Both of them are going to be right. Oh, surprise, Dua. Yes? No, 2, 3. 3, yes, this is one possible answer. Again, same as with halves, lo mismo que con las medias, con los medios. Alright? Remember how to read times, cómo leer las horas. A 5:15, eso quiere decir las 5:15. Quarter va a ser aquí cuarto. So, 3 quarters. No, pero aquí las horas, pues past es para las horas, calma. ¿Vale? No me digas las 3/4 pasadas, ¿no? Vale, igual que con half, un segundito, María, ahora me pregunto. Igual que con halves, aquí ¿qué letra no se pronuncia? La R. La R no se pronuncia, no es quarters. En realidad la A es más bien una O. De estas vocales medias que tienen los ingleses que no hay Dios que haga bien, ¿no? Quarters. ¿Vale? Quarters. So this is 3 quarters, but there is another way. If we did it in the traditional way, using the ordinal of 4, what is the ordinal of 4? Fourth. So we can also say 3/4. I am going to use quarters more often. Más a menudo voy a usar quarter, but fourths is also right. In Spanish it is exactly the same one. Cuarto is the ordinal of 4, so there is only one way. But here, 3/4 or 3/4, both of them, ¿qué quería decir? Las dos, both of them are going to be right. Okay, let's move on. Primero os voy a proponer
un pequeño... No hemos hecho esto todavía a lo largo del curso, ¿vale? Pero al principio del curso sí os dije que para quien quisiera en algún momento tener positivos me podían hacer pequeñas presentaciones de nada, de 5 minutos o de 3 si quiere, sobre temas matemáticos, ¿no? ¿Vale? No necesariamente si queréis con un PowerPoint o con un vídeo o alguna cosa de estas, pero no necesariamente. Aquí hay una posibilidad, hay un tema aquí que daría juego si alguien me lo quiere hacer, pues a lo largo de esta semana o para el lunes o para cuando sea, y yo le premio con sus buenos positivos, ¿vale? Que es las fracciones en Egipto. El uso de las fracciones en Egipto, cómo leían fracciones en Egipto y cómo las representaban. Para empezar, ¿sí? Ya veo, sí, vale, me lo puedo creer. Para empezar está en el libro al principio. Yo os doy una pista para los que lo vayáis buscando, si alguien se atreve, que sepa si va bien. Las fracciones en Egipto tenían siempre numerador 1. ¿Para cuándo? O sea, ellos se hablaban de tercios, solo podía ser un tercio. Para decir 3/4 partes no podían ponerlo así. Tenían que poner un medio más un cuarto. Esos 3/4 partes. Madre mía. ¿Vale? 3/4 de una pizza es la mitad de una pizza más un cuarto, ¿no? Entonces ellos 3/4 lo ponían un medio más un cuarto, porque solo entendían fracciones con numerador 1, ¿vale? Quien busque esto deberá encontrar esto y deberá encontrar una cosa que es el papiro de Reid. Si habéis estudiado Egipto habréis visto lo que son los papiros, ¿no? Son sus libros, ¿no? Los que se enrollaban en un solo rollo. Deberéis encontrar algo sobre el papiro de Reid, que es donde aparecen fracciones, ¿vale? Decidme mañana, quien esté interesado, mañana me lo dice y lo podemos hacer. Si no tenéis ya muchos exámenes ni muchas tareas. A ver, esto es voluntario, ¿eh? Repito, quien quiera me lo decís mañana y el viernes me lo podría hacer alguien. Y si no, un par de personas que me lo hagan, ¿eh? Tampoco quiero 17 personas, habrá más a lo largo del curso, ¿vale? Irán saliendo más temas, pero este viene al pelo aquí. No, podéis hacer parte y parte, pero una parte por lo menos tiene que estar en inglés, Marta, ¿vale? Pero no necesariamente todo, ¿eh? ¿Vale? Una parte en inglés. Lo ideal sería hacerlo para los viernes. Nayara, ¿qué haces, cariño? Mira para arriba. ¿Vale? Sí, chicos, mañana, Adrián, mañana me lo decís, ¿vale? La presentación es oral. ¿Es? Oral. Si queréis tener un PowerPoint o algo, pero no es necesario, ni mucho menos. Yo casi prefiero que escribáis en la pizarra, ¿eh? ¿Vale? Sí tiene que ser, en fin, vamos a ver cómo sale la primera y si os salga el primero que lo haga, yo les digo si está bien, si está mal, si está regular, si es mejorable, no os preocupéis que es voluntario y nota negativa no va a tener, ¿vale? En todo caso, te puedo no dar nota positiva, ¿no? Pero que sea cortito, si queréis hacer un PowerPoint, pero eso lleva mucho tiempo y yo prefiero que escribáis en la pizarra una cosita, ¿no? O sea, hay que escribir algo, no podéis solo hablar, ¿eh? ¿Vale? O tenéis un soporte de algo multimedia, que yo creo que eso es más pesado de hacer casi, o escribes algo en la pizarra, ¿vale? Y por lo menos una parte tiene que estar en inglés, no necesariamente todo, ¿eh? La parte, haced en inglés, Marta, que me preguntabas, lo que sea sencillo, ¿no? Cuando sea algo complicado lo podéis hacer en español. Venga, última duda sobre esto, María. Si lo hacemos con datos positivos. Sí, eso va, pero llama la segunda, ¿eh? ¿Vale? Okay, so this is exception number 1, exception number 2, and then the third one. The third one is going to make things easier. Because third one applies, la tercera se aplica, when the denominator is, do you remember how to read this symbol in English? Mayor que? Big down. Big, come on. Aplicamos big a los números. Greater than. Podrían caber dos cosas. Big, en todo caso, Adrián sería bigger, ¿no? Más grande. ¿Vale? Big no se aplica a los números. Recordad, os lo dijimos el primer día. A big number is this number. Right? Big quiere decir grande físicamente, ¿no? Cabría large o great. Larger than o greater than. Bueno, se dice greater than. So, denominator greater than 10. When the denominator is a large number, greater than 10, 11, 12, it's going to be much easier. Imagine we have
this fraction, if we follow the general rules, si seguimos la regla general, this would be 3/12. Quite difficult to pronounce. 3/12, no? We are not going to say that. We are going to say 3/12. 3/12. And it's going to be much easier. So this is going to be 3/12. You just have to say how to spell 3 and how to spell 12. Right? But when denominators are large numbers, larger than 10, 11 is the first one. Then we are going to say 3/12, or let's say, in this case, you can read this one. Any volunteers here? Okay, Safa, you're... 1/20. Okay, 1/20, and so on. So, this was the general information we needed in order to start the unit. Now we are going to start doing maths. What time is it? We have time? Yes, we've got enough time to start. Okay, so finish writing this in your notebooks, please. And then we are going to move to real maths. This was an English class, right? Esto era más clase de inglés, ¿no? Ahora vamos a matemáticas. We're going to start. Sorry. ¿Qué es eso de gonna? We're going to start. Voy a Bueno, es una forma de decirlo mal, ¿no? Es como coño, ¿no? Es como decirlo así. Se oye mucho en canciones, ¿no? En todo esto. Pero en lenguaje formal no se debe decir. We are going to start with the concept of fraction. Concept of fraction. El concepto de fracción. What a fraction means, because there are 3 different ways of considering a fraction. Hay 3 maneras de concebir, de entender una fracción. We're going to review the 3 of them. This information is on page 124 if you want to be here. There are some pictures in the book. And in the first one, and the most typical one, fractions can be considered. ¿Eso qué quiere decir? Pueden ser como el can be divided. ¿Os acordáis que acabamos fritos? El can be divided by, pues can be considered, eso es voz pasiva. Fractions can be considered parts of the unit. Parts of the unit. Partes de la unidad. Typical pizza examples, like 3/4. 3/4 is a part of the unit. If you remember, in Unit 3 we were studying integers, enteros. Enteros quiere decir que no son partes de la unidad, que son partes enteras. Now, this is not an integer, because it represents a part of one unit. If we think of pizzas, nos vamos a pasar el tema entero con hambre, porque vamos a estar pensando en pizzas y tartas. If we think of pizzas, we are going to divide the pizza in how many pieces? In this case, hands up. We are going to divide the pizza in, Fatima? In 4 parts, in 4 pieces. And then we are going to take, coger, how many parts do one? 3. We are going to, instead of pizzas, I am going to do rectangles. Yo voy a dibujar normalmente rectángulos, para no andar dibujando circulitos. We are going to divide it in 4 parts. We divide it in halves. Halves era? Mitades. And then in half again. And then we are going to take 3 of them. 3 pizzas. This represents 3/4. Right? No se ve en qué parte. Sí, se ve regular. Bueno, voy a intentar. Entre que la pizarra no se escribe muy bien. Es por la luz del techo. La luz del techo. Pues si no, ahí, así. Ahora sí. Sí se ve. Vale. Llevamos media clase con esa luz. En fin, lo estaba grabando para Kike y Lucía, básicamente, ¿eh? La verdad que es un contenido muy facilito que con que le echéis un vistazo, pero bueno, sí, que no perdáis del todo la clase. Okay, so this represents 3/4
¿Os acordáis de los cuartos? ¿Cómo se dicen? Quarters. También podría decir 3. También, pero también podría decir 3/4. Okay, but usually I am going to say quarters. This is 3/4. What if we've got, let's say, 1/7? Profe, en mi cuaderno puedo poner una pizza. Porque se me hace más fácil. Una pizza. Tú tienes Sí. hambre. Pero lo que pasa es que es más fácil dividir un rectángulo en trozos. Cuando haya que dividir, in how many parts do we have to divide here? In 7 parts. Dividing a circle in 7 parts can be difficult, right? So you can draw whatever you want. I prefer to write rectangles. Let's divide it in 7. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. By the way, how many lines do I have to make? In order to, no, 6. Because we have 1 here, 6 in the middle. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So divide in 7. And then take how many? 1. You're still going to be happy. You do it 1/7 of a pizza. It depends on the size of the pizza, of course, right? Okay, what if we've got 5/3? 5 tercios. Quedaos con la forma de leer las fracciones. Muy bien hoy, ¿eh? 5/3. We are going to divide the unit in how many parts? Hands up, more hands than duas, please. Manar? 3 parts. And how many are we going to take? 5. So there is something in this fraction that makes it different to these two fractions. Dua is going to have a heart attack. Dua, what is the difference between this fraction and these two examples? The example, please, try in English. Yes, not bigger, larger or greater. Numerator is larger than denominator. It means how many pizzas are we going to eat here? Not really 2, but we are going to eat more than 1 or less than 1? More than 1 in this case. This is less than 1, 3/4 of a pizza. This is 1/7, a very small piece, un trozo, ¿no? Muy pequeño de una pizza. And here we have 1 whole pizza. Whole, ¿qué quiere decir? Entera. Quiere decir entera. En comida también quiere decir integral, ¿eh? Por si lo veis alguna vez. Whole rice, ¿no? Arroz integral. But we are going to eat, if we draw 1 unit, imagine this is a rectangular pizza, for example, we are going to divide it in thirds. We still have to divide it in 3 parts, with 1 and 2 lines in the middle. And then how many are we going to eat? We are going to eat 5. So 1 unit is not enough. We need to draw 1 more. We go 1 more here, divide it in 3 again, and then how many are we going to take? To each 5. 3 from here, and how many from here? 2 pieces from the second unit. Okay, this represents 5/3. En español se usan unos términos que se dice, a ver si lo recordáis, ¿cómo se llaman este tipo de fracciones? Las normales, por así decirlo. Supongo que lo veríais en el cole. Fracciones propias, ¿no? Y estas son las fracciones impropias, sí, que es lo contrario de propias, ¿no? ¿Conocíais ese vocabulario? No. Bueno, igual, en inglés no se usa esa distinción, ¿eh? El libro no, yo creo que el libro no viene. A lo mejor pone proper fractions, improper fractions. No usamos esa distinción, pero sí hay que saberlo, ¿no? No es lo mismo que el numerador sea más grande o más pequeño que el denominador, ¿no? Las normales son estas, ¿no? Numerador más pequeño que el denominador, me como menos una pizza. Si es al revés, me como más. ¿Y si es igual? What if we've got? Yes, but how many? 8 eighths. We divide the pizza in 8 and we eat 8. So how many pizzas are we eating? 1. No, 1 pizza, not 8 pizzas, please. We divide it in 8. How can I divide in 8 in an easy way? ¿Cómo puedo dividir en 8 fácilmente? Divide in 2. Yes, that's one possible, but divide in 2, then divide in 2 again, and then divide in 2. We can also do it with a vertical line, but still, I am going to do it this way. Because 8 is a power of 2. Eso vale para las potencias de 2, ¿no? Si tuviera que dividir en 16, que es 2 a la cuarta, pues él va a dividir.
Okay, and we are going to eat 8 of them. So we are going to eat one whole pizza. Right? Yes, sir. Okay, so we have fractions that are smaller than 1 unit. We've got fractions here that are, it's only 1, but still, larger than 1 unit. On this one, how can I express this fraction? It's equal to 1 unit. Equal to 1 unit. Menores que la unidad, mayor que la unidad o iguales a la unidad. Right? Podríamos decir propias o impropias, pero no es un vocabulario que se utiliza. ¿Qué hora toca, chicas? A 40. Al 40. Okay, so this is the first way to conceive, to think about fractions, considering fractions as a part of the unit. But there is another, there are 2 more ways, but the second one is considering the fraction as an operator. I think I am going to change the order of the book, and we are going to conceive fractions as division. We can also consider a fraction as a division. ¿Qué quiere decir este as? ¿Cómo? ¿Cómo? Ojo, no confundir este as de este as, que seguramente no se pronuncian del todo igual, aunque yo lo digo igual, sinceramente. Este es como, ¿no? I am as intelligent as you, ¿vale? Y este as quiere decir nosotros, pero nosotros como pronombre, ¿vale? No we, como pronombre, no sé cómo se llaman esos pronombres, la verdad, se me ha olvidado ya, ¿vale? Como si digo a darnos, to give us, ese nos, ¿no? Okay, so we can also consider fractions as division. For example, let's think about this one, 3/4. We are going to use this example. 3/4 can be considered as a division. What is the division in 3/4? Which numbers is divided by which number? Which quiere decir cuál, aquí, ¿no? Which number is divided, es dividido, se divide by which number? Who is the dividend and who is the divisor? In other words, Manar, the dividend is 4, so the division is this one. Manar, this is what you are saying. This is the dividend and this is the divisor. Is this right? No, it's the other way.